Gracias, muy buenos días. Es una bendición estar acá con ustedes. Ya días no veníamos y veo muchas caras nuevas y eso me da mucha alegría. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la iglesia, a Impacto. Quiero presentarme un poco para que aquellos que no me conocen pues puedan saber un poquito más de mí. Mi nombre es Pavel Martínez, ando hoy con mi familia, mi esposa y mis 4 hijos. Yo sirvo en Impacto Sur, soy uno de los 4 pastores. Ahí ya tengo de ser pastor más de 10 años, de estar en la iglesia sobre casi 20 años de estar ahí en Impacto. Entonces es una bendición acompañarles esta mañana y como saben hemos estado tocando el tema de las misiones y saben, a veces cuando pensamos en misiones, muchas veces pensamos en hay que salir, hay que ir a otro país, pero las misiones son parte esencial del carácter de Dios y son parte esencial del plan salvador de Dios y es parte de lo que vamos a estar estudiando. Así que para nosotros los cristianos, las misiones deben ser parte de nuestro corazón y debe ser parte también de nuestro compromiso con el Señor. Así que vamos a orar y vamos a poner el tiempo en manos de Dios para que nos guíe. Así que les ruego que me acompañen a orar. Amado Señor, agradecemos este tiempo que nos regala. Gracias por estar aquí con mis hermanos en Choluteca. Gracias por la obra que tú estás haciendo acá. Y oramos que a través de la meditación en tu palabra nos hables, nos edifiques, Señor, nos santifiques y nos muestres cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Mi oración es que a través de este texto podamos contemplar la grandeza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, pero que también podamos ver la misión de la iglesia, Señor. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro deber y responsabilidad como iglesia, Señor? Así que oramos para que nos guíes y para que podamos ser animados y exhortados por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Yo voy a estar hablándoles hoy sobre José y las misiones en Egipto. Pero para entrar al tema, voy a hacer una introducción un poquito extensa, sin embargo es bien importante para una mejor comprensión del tema que vamos a estar estudiando. Así que quiero empezar haciendo mención sobre la importancia de que nosotros comprendamos bien el libro de Génesis. Cuánto lo entendamos es importante para que nosotros tengamos una comprensión correcta de la Escritura y también tengamos una visión bíblica correcta del plan de Dios. Saben, el libro de Génesis es conocido como el libro de los orígenes. Eso significa Génesis, orígenes. Ahí Dios nos muestra cuál fue el plan redentor para toda la humanidad. Y saben, en Génesis encontramos el Evangelio, sí. Aquí está el Evangelio en Génesis. Desde entonces el Señor ya había mostrado que había un plan redentor. Ahora, Génesis empieza narrando cómo Dios creó todas las cosas. Creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, los animales, las plantas. Y cuando Dios hizo todo, dice que todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto y era hermoso. Y sobre todo ahí encontramos la creación más valiosa, que es nosotros, los seres humanos. Sin embargo, solo avanzamos un poquito y en el capítulo 3 se hace la narrativa de la caída del hombre. El hombre pecó bajo la tentación y sucumbió. Y por ese pecado se introdujo la maldición del pecado, la maldición de la tierra, la maldición de la muerte y la condenación eterna. Pero ahí es donde nosotros apreciamos la gracia de Dios. Inmediatamente el hombre pecó, Dios mostró su plan redentor. ¿Y cuál era ese plan? Que iba a enviar un Mesías. En Génesis 3:15 encontramos algo que se conoce como protoevangelio. ¿Qué es eso? Un anticipo del evangelio que venía. Ahora, ¿será que esto tomó por sorpresa a Dios? ¿La caída del hombre sorprendió a Dios? Por supuesto que no. Dios tenía un plan y Dios no pasó del plan A al plan B, no. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Ahora, en el capítulo 11, la Biblia nos narra la historia de la Torre de Babel. ¿Qué pasó ahí? Dios confundió los idiomas
las lenguas, y los hombres fueron dispersos por todas las naciones. ¿Por qué pasó esto? Porque el hombre quería ser como Dios a su manera. Ahora, en el capítulo 12, capítulos del 12 al 18, se nos narra la historia de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y Abraham, Dios le hizo la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí ya vamos aterrizando a lo que yo quiero llegar. De Abraham iba a salir bendición para todas las familias de la tierra. Esa promesa se repite a Isaac, hijo de Abraham, y a Jacob en los versículos del 19 al 36. Se repite. La misma promesa se le hace a Isaac y la misma promesa le hace a Jacob. Y de Jacob tiene 12 hijos, de los cuales nacen, ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. Ahora, este es el tema que vamos a estudiar. Del capítulo 37 al capítulo 50 se narra la vida de José. Y saben, a esta porción de Génesis se le dedica aproximadamente el 40% del libro de Génesis. Y esto no es casualidad. El Señor puso un énfasis en esta historia. ¿Y por qué puso un énfasis? Porque la vida de José es un prototipo a pequeña escala de la vida de Jesús. Cuando nosotros estudiamos la vida de José, nosotros vemos un paralelo con Jesús y también nos hacemos una perspectiva del plan de Dios. Así que eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Y como introducción, miremos algunos paralelos. Y por ejemplo, José es escogido por Dios dentro de sus hermanos para salvar a su pueblo. Jesús es escogido por Dios dentro de sus hermanos para salvar a su pueblo. José recibe la gracia de Jacob, su padre, y es amado por sobre los demás. Es su hijo amado en quien se complace. Jesús es el hijo amado del Padre, sobre quien está la bendición del Padre, y es el escogido, el amado del Padre. José es vendido y traicionado por sus hermanos. De la misma manera, Jesús es vendido y traicionado por sus hermanos. José pasa por el sufrimiento, el dolor, la humillación, la cautividad, para después ser exaltado como príncipe de Egipto. Jesús hace exactamente lo mismo. Sufre, es traicionado, es cautivo, es humillado en la cruz para concedernos perdón y salvación de nuestros pecados y para ser exaltado como rey soberano. José es instrumento de Dios para dar vida a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Jesús es su instrumento de Dios, precioso y escogido, para dar vida eterna a todos los pueblos de la tierra. José es exaltado y es puesto como príncipe de Egipto, y solo Faraón estaba sobre él. Cristo es exaltado y está puesto sobre todo rey. Por eso es Rey de reyes y Señor de señores. Y solo está a la diestra del Padre gobernando. Así que como pueden ver, al ver la vida de José es un paralelo y el Señor nos lo dio muchos años antes. Muchos años antes, alrededor de 2000 años antes de que viniera Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta introducción? Porque las misiones estaban ahí y eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso el título es José y las misiones en Egipto y nos muestra cuál es el plan misionero para la iglesia. Así que podemos ir a Génesis capítulo 37, el libro de Génesis capítulo 37 y vamos a estar estudiando inicialmente versículos del 1 al 11. Y nuestro primer punto es la misión y testimonio a sus hermanos. En Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 11. Y empieza diciendo el texto: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado con otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y saben, esta historia es realmente maravillosa. Es maravillosa, porque por todos lados apunta a nuestro Señor Jesucristo y vemos un fuerte énfasis en el amado del Padre, en el amado del Padre. Si se fijan, el versículo 3 dice: y amaba más Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos los hijos. Y si nosotros lo vemos humanamente o terrenalmente, hacer esto, tener preferencia nosotros como padres sobre un hijo, es algo que es pecado. Es pecado. Y padres, no hagamos eso. No hagamos una distinción. Aunque un hijo sea más obediente y el otro no, disciplinémoslo sí, pero mostrémosle que los amamos por igual, porque si no, esto trae mucho daño a los hijos y trae mucho daño a la familia. Pero ¿a qué está apuntando esta historia? Ustedes, si han leído el Evangelio de Mateo, dice que cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al igual que José, Jesús era el Hijo amado en que el Padre se complace. Así que José era amado por el Padre porque era el escogido del Padre. Y Jacob, ¿qué hizo? Le dio una túnica de colores. ¿Qué representaba esta túnica de colores? Representaba exaltación, realeza, grandeza, y en especial que la gracia del Padre estaba con él. Esta era una túnica de lino fino que resaltaba el favor del Padre, en este caso de Jacob, por su hijo José. Pero también vemos que José hacía lo correcto, pero sus hermanos no hacían lo correcto. Y él venía y contaba lo malo que hacían sus hermanos, lo contaba al padre. Ahora, la idea aquí no es que José era un chismoso, ¿no? Porque podemos pensar: qué chismoso José, que fue con el cuento allá, no. Pero no era eso. José era recto. José veía el pecado de sus hermanos y lo comunicaba a su padre porque él aborrecía la maldad de sus hermanos. Y saben, se destacan dos cosas que despertaron la envidia, y la ira de sus hermanos. Una era la justicia de José. Cuando José andaba rectamente, y eso despertó la envidia de sus hermanos. Y dos, es que era el favorito del padre. Si se fijan, el versículo 2 dice: José estaba entre sus hermanos e informaba la mala fama de ellos a su padre. Ellos odiaban a José porque él les mostraba su pecado. También dice el versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, eso pasa también en nosotros, los hijos de Dios. Cuando nosotros andamos rectamente y correctamente, eso va a levantar oposición de aquellos que no andan rectamente.
y nuestra justicia los acusa. Y mucho más cuando nosotros confrontamos el pecado, también va a levantar oposición. Pero también cuando mostramos que Dios nos ama, y no digo que Dios nos ama solo por lo que nos concede, sino que vemos que la gracia de Dios está en nosotros, también eso va a levantar oposición. Ahora, esta envidia fue creciendo y fue haciéndose más difícil. ¿Cuándo creció más? Cuando José les narró el sueño que había tenido. Este sueño que él era la espiga que era levantada y sus hermanos venían a postrarse ante ellos. Que su padre y su madre eran el sol y la luna y sus hermanos las estrellas, una multitud, y se tenían que postrar ante él. Eso hizo crecer. Ahora, podíamos pensar qué orgulloso José, lo que les está diciendo, que él se va a enaltecer, pero no. ¿Qué estaba haciendo José? Estaba revelando lo que Dios le había mostrado. Estaba testificando, dándoles testimonio del plan de Dios, y ellos se resistieron. A tal punto que los hermanos le dicen, ¿vas a reinar tú sobre nosotros? ¿Te vas a enseñorear sobre nosotros? La tensión creció tanto que sus hermanos quisieron matarle. Y no lo mataron por su hermano mayor, que era el hermano Rubén. ¿Y qué hizo Rubén? Lo protegió. Pero cuando Rubén se descuidó, lo vendieron y lo llevaron como esclavo a Egipto. Y lo pensaron, aquí se va a morir, ya no nos va a estorbar. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con un paralelo impresionante. En Juan, capítulo 1, escuchamos en 1:11. Escuchamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién? A Jesús, a Jesús. Al igual que José, Jesús también era el amado por el Padre. La gracia de Dios estaba con él. Lo vemos en los milagros, en la predicación, en todo lo que Jesús hacía. Pero ¿qué pasaba con los judíos? ¿Lo amaban? Lo aborrecían y querían matarlo. ¿Y por qué lo amaban? Porque Jesús predicaba la verdad. ¿Por qué lo odiaban? Perdón, porque Jesús predicaba la verdad, porque Jesús los confrontaba con su pecado y porque el testimonio de Jesús era intachable, era perfecto. Por eso lo odiaban. Lo odiaban porque él dijo, mi Padre y yo somos uno. Lo odiaban porque él dijo que él era el Rey verdadero y no lo querían reconocer. Y al igual que como no quisieron los hermanos de José reconocerlo, los judíos no quisieron reconocer a Cristo y lo traicionaron y lo entregaron a los enemigos para que lo crucificaran y lo mataran. La pregunta es, ¿cuál fue el problema de los judíos? ¿Cuál fue el problema de los fariseos y muchos del pueblo? Ese sigue siendo el problema hoy. Es el mismo problema que enfrentamos con aquellos que no quieren oír el mensaje. Y es eso, no quieren oír el testimonio de Dios. En el capítulo 3 de Juan, Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 11, le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos. ¿Qué hablaba Jesús? La palabra de Dios. Y lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben mi testimonio. Ese fue el problema de muchos judíos. No recibían el testimonio de Cristo. ¿Y qué hablaba Cristo? Lo que ya estaba profetizado, lo que ya estaba escrito. Yo soy el Mesías que había de venir, yo soy el enviado del Padre. Y ellos que no quisieron recibirlo por su dureza de corazón, por el pecado que había en su interior. Eso sigue siendo lo mismo hoy. Las personas no quieren recibir a Cristo porque no quieren recibir el testimonio de Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Pues vemos la providencia y la soberanía de Dios, que Dios usa el rechazo del pueblo judío para cumplir su plan redentor. Ahora, no es que Dios dijo, bueno, como estos fallaron, ahora vamos a implementar un plan B para que los gentiles, o sea, nosotros, vengamos al reino de Dios. No fue eso. Desde Abraham ya había dicho, en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Desde Génesis 3:15 había dicho, vendrá un Mesías que vendrá a salvarlo. Pero ¿qué se usó Dios? El rechazo del pueblo de Dios
Dios lo había contemplado, iba a ser el instrumento para traer la salvación al resto de las naciones. Entonces José, volviendo a José, fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo a Egipto y podíamos pensar, qué terrible para este hombre que hacía lo correcto. Pero cuando vemos, dice que la mano de Dios estaba con José. A pesar de que había sido acusado injustamente, había sido llevado al cautiverio injustamente, la mano de Dios estaba con José. Y todo lo que José hace prospera. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La misión y el propósito del sufrimiento. En este caso, el sufrimiento de José, pero el sufrimiento siempre tiene propósito. Y vamos a hacer un salto y vamos a ir de Génesis 37 a Génesis 39. Génesis 39, versículos del 7 al 9. Y dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso a sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, después de que José es vendido, José era un muchacho, fue llevado a la casa de Potifar. Pero la Biblia dice que él fue creciendo, que fue un muchacho de buen parecer, y la mujer de su amo empieza a codiciarlo y empieza a querer seducirlo. Pero ¿qué vemos en la vida de José? Firmeza bajo la tentación. Él se mantuvo recto, él se mantuvo puro, fue fiel a la casa de su padre y fue fiel a su padre, a Jehová. Entonces, pero él fue tentado en diferentes aspectos, pero siempre se mantuvo fiel. Esta mujer, el texto bíblico dice que lo acechaba una y otra vez, engañándolo, seduciéndolo, pero José se mantuvo queriendo orar primeramente a Dios antes que ceder a la tentación y a sus deseos. José fue un hombre íntegro, fue fiel a todo y no traicionó la confianza de su padre. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, hermanos? ¿Será que espera esto mismo de nosotros? Sí, que seamos fieles, que estemos comprometidos con el Señor. Pero nosotros somos débiles. Esto apunta a alguien mayor que fue más que fiel. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 4, nos encontramos que nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús. ¿Y qué dice el 4:15, Hebreos 4:15? Que este sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Al igual que José, Jesús experimentó todos los tipos de luchas que tú y yo hemos experimentado. Experimentó el dolor, experimentó el miedo, experimentó la tentación a la ansiedad, experimentó la tentación a no perdonar, experimentó la tentación a la envidia, a los celos, a mentir, a robar, tentaciones sexuales, tentaciones de negar a Dios. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a eso apunta José. Jesús venció la muerte. Jesús resistió la tentación en el desierto, que Satanás como león rugiente quería devorarlo y que le ofreció los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo esto se le ofreció a Jesús, pero Jesús venció. Y ahí es donde está nuestra confianza. Aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros somos imperfectos, nosotros podemos venir, eso dice Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia para recibir el poder y la misericordia que necesitamos para salir vencedores. Los cristianos podemos vencer el pecado y podemos vencer la tentación. Pero esto apuntaba a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él vivió una vida justa que ni tú ni yo podemos vivir.
No podemos hacerlo. Él venció la tentación al pecado en el cual antes de ser creyentes nosotros éramos esclavos y nos encontrábamos sin victoria, pero Él lo venció por nosotros. Él venció a Satanás, quien es el gobernador de este mundo y es el tentador y el engañador, y ahora nos ha librado de la mentira, ha abierto nuestros ojos a través de la palabra de Dios. Y Él venció la muerte. La muerte es el enemigo más grande. Es el enemigo que acaba con la humanidad. Pero ¿qué trae Cristo? Vida eterna. Así que ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Jesús iba a morir en la cruz, ser molido. ¿Para qué? Para darnos libertad. Versículo 21 al 23, de ahí del capítulo 39. Acompáñeme a leerlo. 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, José es encarcelado siendo inocente, pero dice que Jehová estaba con José. Y por la perfecta fidelidad y obediencia de José, se le entrega la autoridad sobre todos los que estaban cautivos. ¿A quién le recuerda eso? A Jesús. Jesús fue apresado siendo inocente. Jesús fue a la cruz y tratado como culpable siendo inocente. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. O sea, Jesús fue hecho cautivo, pero dice que Dios estaba ¿con quién? Con Jesús. Su mano poderosa. Pero escuchen esto. Por la perfecta fidelidad y la perfecta obediencia de Jesús, toda potestad le ha sido dada a Él. Toda autoridad ¿sobre qué? Autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la muerte y autoridad sobre Satanás. ¿Para qué? Para rescatar a los que están cautivos. Y así como José tenía autoridad sobre los que estaban presos, Jesús tiene autoridad sobre un cautiverio mayor. Y Él venció allí la cautividad, Él venció ahí la esclavitud. Y ahora quiero que me acompañen a Isaías 61 del 1 al 3. Y este texto es muy bonito. Isaías 61 del 1 al 3 fue escrito alrededor de 700 años antes de la venida de Jesús. Y escuchen esto, porque aunque es Isaías que está hablando de sí mismo, representa a Cristo. Estoy en una versión un poquito diferente para más claridad, pero la pueden leer ahí también. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué, hermanos? Dice, para traer buenas nuevas, para traer el evangelio. ¿A quién? Dice, a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Su corazón está roto. Para proclamar libertad ¿a quién? A los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Y de qué cautiverio y de qué liberación está hablando? Del cautiverio espiritual. Porque aquellos que están sin Cristo están encadenados bajo el lazo del diablo, bajo la ceguera, bajo el engaño y la mentira, pero están esclavizados al pecado. Y miren qué bonito, los para. Pongan atención a los para, versículo 2. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez del espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia,
plantío del Señor para que Él sea glorificado. ¿Para qué fue el sufrimiento de Jesús? Para tener victoria y así proclamar la victoria, las buenas nuevas de salvación. Para poder dar libertad a los cautivos y afligidos de corazón, para librarnos del lazo del diablo, para librarnos del cautiverio del pecado. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Por eso nosotros predicamos. Por eso el Evangelio está en el corazón de Dios y las misiones. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvarlos. Pero los hombres se resisten. Eso también está en Isaías 53 del 6 al 12. Algo muy similar. Ahí cerca. Isaías 53 del 6 al 12. Todos nosotros, este es un texto más familiar, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquilidores enmudeció y no abrió su boca. Escuchen el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Cuál es la idea de aquí? Fue encarcelado injustamente y fue un juicio injusto. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verán el fruto de la aflicción de su alma, verán la recompensa por su sufrimiento y por su dolor, y quedará satisfecho. ¿Quién? Dios quedará satisfecho por el sacrificio del Hijo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Por la fe en Él va a venir la justicia de muchos. Por la fe de aquellos que crean en Él va a venir la salvación. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, esto es exaltación, y con los fuertes repartirá despojos, proclamará la victoria, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué es lo que vemos acá? La vida de José es un paralelo con Isaías y el Mesías, y es un paralelo con el nuevo pacto, con el testamento. Esto es un patrón repetido de Dios enseñándonos sobre el plan redentor y las misiones. Ahora, mientras José fue encarcelado, él se topó con dos personajes, dos presos. Eran el copero del rey, el copero de Faraón, y el panadero. Cuando vamos a esos textos dice que los dos eran culpables. No dice que uno era inocente y el otro no. Dice que los dos eran culpables. Y a los dos, José vino y les declaró el sueño que cada uno de ellos había tenido. Les explicó el sueño. Pero uno fue para condenación y otro fue para salvación. ¿Qué representan estos dos personajes? Representan la humanidad y lo que les espera. Por un lado, también nos refleja el propósito de la predicación y el propósito del sufrimiento de Cristo. Para uno hubo ¿qué? Gracia salvadora. Eso fue para el panadero. Era culpable, se merecía la condenación, pero ¿qué vino? La gracia salvadora, y fue restituido a su oficio dentro de la casa del rey. Pero el panadero fue colgado. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos esto? Que el mismo mensaje que salva, o el mismo mensajero que salva, es el que condena. A unos
por fe creen y son salvos. La salvación por gracia. Pero otros rechazan el mensaje, desprecian el regalo de la gracia y son condenados. Ahora, ¿qué pasó después de ese suceso? El panadero salió libre, se olvidó de José, pero un tiempo después, 2 años, dice, Faraón tuvo un sueño y estaba inquieto con este sueño, el sueño de las vacas gordas que eran devoradas por unas vacas flacas y el sueño de unas espigas que se doblegaban contra otras espigas que estaban dobladas. Y el panadero dice, yo me acuerdo que estaba José y me dijo lo que significaba el sueño y le dice a Faraón. Y Faraón lo manda a traer. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La misión de José y el testimonio a las naciones. Vamos al capítulo 41, versículos 38 al 41. 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José. Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y presten atención a este versículo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué nos enseña este texto? La exaltación de José, que es un paralelo de exaltación de Cristo. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, siendo esclavo, y ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo, para que ahora reine. Ahora yo les pregunto la misma pregunta que hizo Faraón, pensando en Jesús. ¿Acaso hallaremos a hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Hay otro en que podamos ver que pueda tener la gracia de Dios? Y la respuesta es no. El único es Cristo. Así que a él anunciamos, al hombre más grande, 100% hombre y 100% Dios. A Cristo reinando. Porque la Biblia dice que cuando Él resucitó, fue puesto a la derecha de Dios. ¿Y cuál es la idea? La misma. José fue puesto a la derecha de Faraón y José está reinando. ¿Quién está reinando en este momento? Es Jesús. Y dice el versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el que reina sobre la casa del Padre hoy? Es Jesús. ¿Y quién es la casa de Jesús? ¿Quién es la casa del Padre hoy? Somos nosotros la iglesia. Y dice que Él con su palabra gobernará a su pueblo. ¿Y quién hace Dios a través de su palabra? Reina sobre su pueblo. Eso mismo lo dijo Jesús en Juan 18:37. Dijo, para esto yo he nacido, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. También lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿De qué está hablando acá? Que el pueblo de Dios es gobernado por su palabra. Ahora,
a nuestros padres, a nuestros cuñados, todas las personas alrededor. Y que eso salga a nuestras familias. Y salga y se extienda a nuestros vecinos. Porque ese es el plan de Dios. Las misiones tienen que ver con salir a todas las naciones, pero tiene que ver con compartir las buenas nuevas de salvación a los que Dios ha puesto a mi alrededor. Entonces, hermanos, el plan de Dios siempre fue que Jesús reinara, que Jesús gobernara sobre todos los pueblos de la tierra, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Es pelear la batalla como Dios lo está haciendo. El ángel de Jehová va delante de nosotros. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. El ángel de Jehová iba en el antiguo pacto, iba delante de su pueblo, llevando a su pueblo a la victoria. Y cada tribu iba peleando con él. Y eso es lo que se está haciendo. El reino de Dios ha sido establecido, pero no ha sido consumado totalmente. Pero ¿qué está haciendo con la iglesia? Llevando el mensaje a todos los pueblos, a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Llevar este mensaje de libertad a los que están cautivos, a todos los que están en tinieblas, en sufrimiento y dolor. Es anunciarles el evangelio de la gracia. Es mostrarles el favor de Dios. Es testificar, y estamos en un tiempo de cosecha. Es ahora cuando debemos testificar. Para ir terminando, hermanos, el testimonio nuevamente a los de su casa, a los de su familia. Vamos al capítulo 45, 4 al 7. Génesis 45 del 4 al 7. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy Jehová vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Escuchen este versículo: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Para preservación de vida, como había enviado a José. Pero allá era para preservación de vida física, acá es para preservación de vida eterna. Yo quiero decirles, la humanidad está sumergida en una profunda oscuridad espiritual. Aún la nación de Israel, este pueblo judío que está allá en Medio Oriente, ellos están en oscuridad. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Mesías. Por eso están en oscuridad. Así que, como Jehová trajo hambre a Egipto, Dios está trayendo hambre a las naciones, un hambre espiritual. Hay una hambruna. Y lo que Dios quiere es que nosotros le llevemos el pan. ¿Y quién es ese pan? Es Cristo. Eso es lo que quiere. Así que Dios aflige el alma de las personas, los quebranta, a veces les provee problemas para que ellos se vuelvan a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que como todos los pueblos venían a José por alimento, todos vengan a él y clamen: Señor, danos de comer. Señor, sálvanos. Y hay tanto simbolismo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Si alguno tiene sed, venga, Él es el agua viva. Así que yo no sé si realmente tú has tenido hambre de Cristo o sed de Cristo, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos rindamos a Él y le proclamemos y diga: Señor, te necesito, dame de tu pan, dame de comer. Pero ¿qué estaba haciendo José? Estaba gobernando sobre las naciones, y eso es lo que nosotros creemos. Todas las naciones van a venir a Cristo. Ahora, ¿qué pasó en el último momento? Los hermanos que habían rechazado a José estaban viniendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Desechó Dios a su pueblo? No. ¿A Israel, que fue su pueblo inicial? No. Dice que los va a provocar a celo para que vengan, pero no significa que toda la nación de Israel va a ser salva, sino quiénes son los salvos según la Escritura.
los creyentes. Entonces, todo judío que está viniendo a Cristo va a ir siendo salvado y va a ir siendo incorporado al pueblo espiritual de Dios, que empezó con los primeros judíos, los apóstoles. ¿Ok? Entonces, para terminar, hermanos, solo tengo unas conclusiones o cosas para recordarles. Primero, José testificó en su casa, testificó con un buen testimonio a su familia, a sus hermanos, a sus padres, pero en especial les reveló la palabra, el testimonio de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Testificar en nuestra casa con un buen testimonio, pero sobre todo con la palabra de Dios. Segundo, José testificó a sus amos. Vemos un testimonio de José siendo ejemplo, siendo fiel, siendo diligente en su trabajo, siendo obediente, sometiéndose, siendo santo. Ese es el ejemplo de José. Pero también testificándoles a aquellos que eran sus jefes. Eso es lo mismo. Nosotros debemos buscar depender de Dios para dar un buen testimonio y testificar a nuestros jefes, a nuestros amos, a todo lugar. Porque si Dios los ha puesto en un lugar, es para que le hablemos a ellos de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que los alcancemos. Y por último, José es el único que tenía pan de vida, el único que tenía alimento para las naciones. Jesús es el único que tiene pan de vida eterna. Y somos nosotros los creyentes, sus siervos, los que somos llamados a llevarle este pan. Qué egoístas somos si alguien tiene hambre y no le damos de comer. Peor cuando tienen hambre espiritual y no llevamos las buenas nuevas. La Biblia dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Debemos vernos con eso. Estamos en deuda con Dios por lo que porque hizo por nosotros, pero estamos en deuda con todos aquellos que no conocen al Señor. Ahora, ¿cómo participamos de las misiones, hermanos? Compartiéndole al que está a la par. Las misiones empiezan ahí. Cuando yo le comparto a alguien y Dios va a ir extendiendo su palabra a muchos. Pero puedo orar. Puedo ir, si Dios pone en tu corazón, es salir a otro lugar. Puedo proveer, sustentar, porque es a lo que Dios nos ha puesto. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, gracias por este mensaje que encontramos en la historia de José. Gracias porque podemos ver tu amor por la humanidad y tu plan redentor, cómo quieres desaciar de pan, del pan de vida a todos los hombres. Como iglesia, Señor, ayúdanos a entender esto, a ser activos e involucrarnos, Señor. Que seas tú obrando en los corazones de mis hermanos acá para que la iglesia pueda crecer. Y no solo esta iglesia, todas las iglesias en Honduras dando un verdadero testimonio de Cristo. Y todas las iglesias en las naciones, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.